En esta noche, amados, vamos a tocar el tema la casa de Dios, la casa de Israel, la casa, el hogar. Ya dijimos que la palabra de Dios es un libro de códigos. Es un libro que en pequeñas frases hay mucho contenido y tenemos que ir al contexto teológico, al contexto histórico para poder entender esa frase, qué significaba en ese tiempo. La Biblia habla sobre el hogar, la casa de Israel. Si usted quiere, se lo voy a resumir: la casa de Israel, el reino de Dios, el cielo, el Edén, lo que usted quiera llamar, pero tiene que ver con algo espiritual, el lugar espiritual que Dios ha escogido, el lugar ideal. No es el Israel que usted conoce geográficamente, no, es el lugar ideal. Tanto es así que el Nuevo Testamento habla que la Jerusalén celestial va a bajar del cielo. Pero ¿cómo? Si la Jerusalén celestial está acá. No, hay una Jerusalén celestial, hay un lugar ideal, hay un espacio ideal, el reino de los cielos, lo que la Biblia dice también, la casa de Dios o la casa de Israel. Y quiero darle algunas técnicas, algunas claves para que usted pueda, cuando lea la Biblia, sepa qué es lo que está leyendo o qué significa eso. En Mateo 10:5, el Señor Jesucristo dice que envió a sus discípulos y les dio instrucciones, diciéndoles: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel. Claro, uno inmediatamente asocia como el pueblo judío. No necesariamente, ahora vamos a ver más adelante. En otra parte, el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y desde lo alto mira a Jerusalén y le duele su corazón y dice: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, la casa de Israel. Otra vez, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y el Señor da una sentencia: tu casa va a ser desierta. O sea, no va a haber quien gobierne tu casa. Tú vas a tener tu casa, vas a vivir en ella, pero no va a haber un gobernante ahí. No va a haber alguien que... Y así está Israel hasta ahora, hermano, hasta que Cristo venga. En Mateo 10:7, el Señor Jesucristo decía a sus discípulos: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En esa misma expresión, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez en Mateo 21:13 les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Otra vez estamos hablando del hogar de Dios, en la cual tú y yo tenemos que entrar, vivir. Eso que se nos fue arrebatado, eso que vino el diablo y nos engañó y nos sacó del lugar. Y eso pasó en el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? El hombre estaba con Dios. Vino el mentiroso, engañó, ¿y qué pasó? Nos sacaron de nuestra casa. Y estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo? Es que tú y yo retornemos ¿a dónde? A la casa de Dios, que se llama la casa de Israel o el reino de los cielos. Así que no confundamos los términos. Porque si fuera literalmente, nos iríamos todos a Israel, y no creo que 4.000 millones de personas, de cristianos, alcancen en la casa en Israel. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces, para entender lo que dice la palabra de Dios, hay una similitud entre casa, mi casa, y el Señor Jesucristo está hablando qué es lo que ha pasado con esta casa. Esta casa
Esta casa es una casa de oración. ¿Qué significa? Que los que viven en esa casa están en plena comunicación con Dios, en plena comunicación con el mundo espiritual, porque tú y yo venimos del mundo espiritual. Ese es nuestro origen. Y a ese origen vamos a regresar el día que dejemos esta tierra. Esto es temporal. Esto no es eterno. Eternas son las cosas espirituales. Y esta casa, este hogar donde los seres viven en plena armonía con el mundo espiritual, cuando dice casa de oración, es porque los seres que viven en esta casa están en plena comunicación con el mundo espiritual, con su origen. Y dice acá que esta casa, este hogar, lo han vuelto cueva de ladrones. Y el Señor tenía toda la razón. Hoy en día, amado, todo el mundo habla de la iglesia, todo el mundo habla de las iglesias. ¿Y qué hacen en las iglesias? ¿Cuál es el interés? ¿El amor? Y es una vergüenza. Es una vergüenza. El pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Los cristianos de ahora pecan con el oro del becerro. Acá podemos distinguir cuál es la casa que Dios quiere, el hogar que tú quieres, o dicho de otra manera, cuál es el estado espiritual que Dios quiere que tú vivas. Para que esa manera sea una casa de oración, sea un hogar donde estemos en comunicación con Dios, con el mundo espiritual. Esta casa tú y yo la teníamos, pero se nos fue arrebatada. Se nos quitó esa casa. Y por eso que el Señor quiere que retomemos ese hogar, esa casa, la casa de Israel, o el mundo espiritual, o dentro de ti, en tu hogar, eres tú mismo. ¿Cómo es que Dios quiere de que tú vivas en comunicación con el mundo espiritual? Hasta ahí la cosa va caminando. Entendemos ahora el mensaje de la palabra de Dios con respecto a la casa de Israel. Después vamos a ver el término de Israel, ¿qué significa? Lo que dijimos, en una casa, lo más importante es que sea una mansión. La casa puede tener muchas cosas, pero para que entres a esa casa tienes que entrar por la puerta. O sea que lo importante de esa casa, ¿qué cosa es? Es la puerta. Porque sin la puerta tú no entras. Y de la puerta hay un cerrojo. Y en ese cerrojo hay una apertura. ¿Y en esa apertura qué es? Entra una llave. Entonces, ¿cuál es lo importante? Sin llave y no cualquier llave. Cuidado, hay llave verdadera y hay llave falsa. La llave para entrar en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo lo dio. No es el tamaño de la casa que nos debe de importar. Es el objetivo, la meta, los roles, la intencionalidad y lo que sucede en esta casa, una casa celestial, una casa espiritual en la cual Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces, para entrar a esta casa necesito la llave. Por si acaso, fíjese que una simple llavecita, yo puedo abrir una mansión. Con una simple llavecita puedo yo abrir un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce, un Jaguar, un Maserati, un Lamborghini. Con una simple llavecita, el objeto más barato, puedo yo ingresar al objeto más caro. No se olvide. La Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice. Ahí está la clave. Tenemos a la puerta que es Jesucristo. ¿Y cuál sería la llave? ¿Cuál sería la llave? La Biblia lo dice. La Biblia dice, y lo voy a buscar para que mis exégetas me dicen, no dice versículo bíblico, averigua lo que es, pero bueno, yo te lo voy a decir. Dice acá, que en Juan 10:9 el Señor Jesús dice, yo soy la puerta de esta casa espiritual. Yo soy la puerta. No es tal iglesia, no es tal doctrina, no. Jesucristo es la puerta. Mire qué simple es. Mire qué fácil nos la pone Dios. Jesucristo es la puerta para entrar en el mundo espiritual. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dice.
¿Y cuál sería la llave? La llave sería nuestra fe en Jesucristo. Una cosa es que tengas a Jesús, otra cosa que tú tengas la fe en Jesús. O sea, declararlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Eso es otra cosa muy diferente. Una cosa, yo creo en Jesús, todo el mundo cree en Jesús. Pero otra cosa es que tú lo declares Señor de tu vida, el dueño de tu vida, que tú dependas de Él totalmente. Esa es otra cosa muy diferente. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues acá tenemos ya, poco a poco nos acercamos a grandes verdades con pequeños ejemplos. La puerta a Jesucristo. Y para abrir esa puerta es la fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él no comparte su gloria con nadie. Si tú escuchas por ahí en una iglesia que digan, esta es la verdad, no, la verdad es Jesucristo. Si escuchas por ahí que alguien dice, no, yo digo, nosotros acá somos la verdad, somos el camino, por medio de nosotros, no es que yo te voy, no, eso no es así, es Jesucristo, y donde tú quieras, donde tú vas, en tu trabajo, en tu casa, en tu cuarto, en tu corazón, lo puedes encontrar a Jesús, está a tu disposición. ¿Qué te parece? Acá no hay monopolio de nada, ni nadie tiene el monopolio, ni nadie tiene la representatividad de Dios. No, para eso vino en forma personal el Señor Jesucristo. Entonces ahí ya vamos aterrizando en que este hogar, esta casa, el reino de Dios, la casa de Israel, tiene un lugar por donde podemos entrar a ese mundo espiritual. ¿Quién es? Jesucristo. Y también hay una llave para abrir esa puerta. ¿Cuál es? La fe irrestricta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Él es el dueño de mi vida, Él es quien dirige mi vida, Él es mi ejemplo para que yo pueda seguir. Él es mi derrotero, a Él tengo que consultar, ya no puedo guiarme por mí mismo, lo declaro a Él como mi Señor, mi Maestro, lo declaro a Él como mi guía, de tal manera que yo pueda consultarle a Él todo y Él todo me pueda decir qué es lo que tengo que yo hacer. No interviene hombre alguno, no interviene cura, ni pastor, ni ungido, ni nada. Es el Señor y todavía encima nos ha dejado esta preciosa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos engañen, para que no nos hagan falsas expectativas. El Señor Jesucristo dijo varias veces, yo soy la vid verdadera, en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Pero por qué dice la vid verdadera? Porque hay una vid falsa. El Señor dijo, yo soy la puerta. El que entra por la pared es un ladrón y es un salteador. La puerta de la salvación viene con el arrepentimiento, con el reconocimiento de nuestros pecados en relación a Dios, por supuesto. En relación a Dios, yo no puedo compararme con Jesús, nadie se puede comparar con Jesús, pero la Biblia nos invita a compararnos con Él y declararnos que necesitamos de la santidad, de la sangre preciosa que fue derramada en el madero para tu beneficio y para beneficio, y para que podamos tener acceso a ese mundo espiritual que nos dicen que tenemos que bautizarnos, tenemos que pagar, tenemos que hacer un curso, nos ponen un montón de trabas todas las instituciones cristianas o religiosas, para un montón de trabas, y en el reino de los cielos no hay ninguna traba. Lo único que solamente puedes entrar por Jesucristo y tener fe en Jesús. Eso es todo, amor hermano. Mire qué fácil nos las pone el Señor y mire qué difícil la pone el hombre, que nos pone condiciones para eso. Esta casa, este hogar, este reino de los cielos, es lo que tanto hablaban los profetas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, todo el mundo hablaba de un personaje que iba a venir para que nos abra el mundo espiritual, el Mesías, el Redentor. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús decía de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David, ellos hablaron de mí, decía el Señor. Los grandes hombres de Dios de la Biblia apostaron al Mesías. Es el Mesías, el Redentor. Es más, en el tiempo del Señor Jesucristo, el pueblo judío esperaba al Mesías, pero esperaba al Mesías
a la medida de ellos, sino a la medida del reino de los cielos. Ellos querían un Mesías que les salve de Roma, que les resuelva sus problemas temporales. Pero no, nosotros tenemos a un Mesías que resuelve los problemas eternos y universales de una sola vez y para siempre. El Señor no ha venido a solucionar tu problema si te salió un grano, si te salió vitiligo, si tu nariz es más grande, la quieres más chica, si eres chato, gordo, feo. No, eso no ha venido a solucionar el problema. El Señor ha venido a solucionar un problema eterno. El Señor ha venido a solucionar el problema de que estamos clausurados en esta casa, no podemos entrar, porque es una casa dividida, es una casa que el enemigo vino a desolarla, y no tenemos entrada a ello. Entonces Jesús, el Mesías, el Redentor, ha venido para que tengamos acceso a este hogar, a esta casa, a este mundo espiritual que el pecado y la religión nos tiene velados. ¿Cuántas veces usted va en su interior, ora, clama, pide y no pasa nada? No pasa nada. ¿Pero por qué? Por nuestra naturaleza. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Acá tengo esta luz, acá estoy yo, y acá se refleja mi sombra, ¿no es cierto? La Biblia dice, ¿no se refleja? Qué poco imaginativa es, hermano. Hagan la cuenta, aunque estemos por internet, sí, pastor, amén, ya pues. Mi exégeta es, está bien. Evidentemente yo reflejo una sombra, es no sé, fenómeno físico, creo, ¿no? La hermana no, creo que es vampiro usted, en fin. Pero la pregunta es, hasta la Biblia lo dice, le voy a dar el texto, para que de esa manera usted lo tenga. Fíjese, en Hechos capítulo 8, verso 5, habla sobre los sacrificios en el templo, y dice, estos sacrificios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el templo de Jerusalén, primer siglo, el templo de Salomón, el templo de David, el segundo templo, donde se hacían sacrificios, eso solamente es sombra, o sea, es sombra de las cosas celestiales. Lo original está arriba y lo que está abajo es una sombra. Así como tú proyectas una sombra. En Colosenses capítulo 2, verso 17 también nos habla igual. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es sombra de lo que ha de venir. Significa que lo que estamos acá, el mundo natural, es una sombra del original que es lo espiritual, porque ahí está el origen. La sombra no maneja la imagen maneja la sombra. Si usted proyecta su sombra en la pared, la sombra no le maneja a usted, usted maneja la sombra. Es lo mismo. Lo que usted ve, lo que vemos en este mundo terrestre, es sombra de lo que es lo original, el mundo celestial. Esta casa de Dios, esta casa de Israel, el mundo espiritual, eso es lo verdadero, y lo que estamos acá viendo es sombra. El mundo quiere solucionar sus problemas apostando a la sombra, apostando a las leyes humanas, apostando a las cosas no celestiales, a las cosas no espirituales, a las cosas temporales, y no apostando a lo eterno, a lo inconmensurable, a lo que siempre va a durar. Los presidentes, el mundo, la política, el ser humano, usted y yo, ¿a qué apostamos? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted necesita? Ay, yo necesito un carro, una casa, necesito acá, necesito allá, si me suben el sueldo, si me quitan el colesterol, si me crece pelo, si que por acá y si que por allá, y si Dios me da más vida. Estamos en lo natural, en la sombra. Ahí está nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no es la sombra. Nuestra esperanza es lo eterno. Por eso es que lo eterno, lo espiritual, vino acá, el Verbo hecho carne, para poder ver su gloria, y de esa manera tengamos acceso a lo original, al mundo espiritual, a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Lo peor del caso es que lo natural, el mundo natural, no percibe las cosas espirituales. La Biblia lo dice, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Solamente el espiritual discierne el espiritual. Por eso es que el que me escucha es de pastor que habrá fumado, está con diabetes o está con Alzheimer, ¿qué está predicando? Está loco.
No va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia sobrenatural con Jesucristo. Por eso es que el mundo no puede percibir. El mundo quiere arreglar sus problemas con las cosas naturales y eso es imposible. Tiene que ser con las cosas espirituales, con las cosas que el Señor tiene. Por lo tanto, amados hermanos, el mundo, o sea, la sombra, quiere poner la llave en la sombra y no en la imagen misma. Usted y yo somos sombra. ¿De qué? De Dios. La Biblia dice que usted es imagen y semejanza, pero usted no es Dios, pero es imagen y semejanza. Eso es un reflejo de Dios. Y queremos que el reflejo tenga la llave y la llave la tiene la imagen misma. ¿Dónde puedo poner esta llave para poder ingresar? O dicho de otra manera, ¿dónde puedo poner mi fe, mi confianza? O de otra manera, ¿dónde puedo yo encontrar la solución a mis problemas? ¿Acá o en las cosas espirituales? En las cosas espirituales. Ahí está el origen de todo. Si yo estoy desordenado acá, es porque espiritualmente estoy desordenado. Voy a hacer una pregunta pequeña, no se vaya a molestar. ¿Cuántos de nosotros estamos un poquito desordenados? A ver. Y significa que en su mundo espiritual está desordenado. Pero si usted en el mundo espiritual se ordena, en el mundo natural usted se arregla. Pero no sé por qué me va mal, no sé por qué mis problemas, porque hasta cuándo va a venir la solución a mi problema. Y queremos soluciones inmediatas, tácitas, implícitas, queremos soluciones instantáneas. Y no nos damos cuenta, amados, que así como Dios se demoró 6 días en hacer el universo, así también tú tienes que demorarte poco a poco hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Lo que Dios quiere es que tú te eleves espiritualmente. Y eso no se hace de la noche a la mañana. A lo mejor quizás la institución humana, a lo mejor las iglesias te dicen, ven para acá, impongo tu mano, o sea, oramos por ti, te imponemos manos, dejas tu diezmo y vas a ver que inmediatamente, ya eres lleno del Espíritu Santo, automáticamente vas a recibir. Eso no es así. Eso no funciona así. Porque primero tiene que arreglarse las cosas espirituales. A ver, lo he dicho de otra manera. Primero tienes que arreglar tu carácter, tu forma de ser. Primero tienes que arreglar tu amor propio. Pero te hace daño lo que estás haciendo. Te hace daño lo que estás comiendo. No, eso es destrucción de uno mismo. En lo temporal es destrucción de uno mismo. ¿Cuánto tiene problemas con su carácter? ¿Cuántos renegones hay acá, renegones acá? ¿Ah? Te estás destruyendo. Estás destruyendo la imagen de Dios que está dentro de ti. ¿Sabes lo que te hace la cólera, la ira? Te malogra tu páncreas, te distorsiona tu hígado. Tu vesícula empieza a destilar más ácido clorhídrico que el que debe de ser. ¿Se acuerdan los coléricos cómo le dicen? Este es hígado, ácido. Es cierto, amado hermano, porque los doctores también lo dicen. Fíjate cuántas cosas todavía puedes arreglar en el mundo espiritual. ¿Cómo? El mundo espiritual te dice que perdones. El mundo espiritual te dice que salgas de ahí. El mundo espiritual, hay un montón de mandamientos espirituales para que puedan solucionar tus asuntos existenciales. La clave está en poner la llave en las cosas espirituales. Ahí se abre la puerta de la bendición. Ahí se abre la puerta de la redención, de la restauración. Dios no quiere arreglar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida. Poco a poco, elevar tu nivel espiritual. Ahora, la casa de Israel. En hebreo es mucho más fácil entender. Israel tiene 2 connotaciones o 2 significados en su raíz hebrea, en la misma exégesis de la raíz. En primer lugar, Israel significa cabeza. Jacob significa talón. Y Dios no quiere que pienses con el talón, sino pienses con la cabeza. Por ahí es el comienzo.
El que piensa con el talón es el colérico, ¿cómo se llama? El foforito. Ese es no piensa con el cerebro. No razona, no tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque hemos nacido Jacob todos. Después nos convirtió en Israel. ¿Por qué? Porque pensamos con la cabeza. Ahí podemos tener ya, tener un significado, que la casa de Israel son aquellos que piensan ¿con qué? Con la cabeza y no con el corazón. Pablo decía, este es tu culto racional. ¿Cuál es? Tu culto racional, con el raciocinio, con los principios de Dios, con el análisis de las cosas, no con la expresión inmediatamente de respuesta natural, no. Dentro de Israel ya, de la palabra Israel, tienes ahí dos significados. Yashar, en hebreo, que significa conexión con Dios. Directo a Dios, llegar a Dios. Conexión con el mundo espiritual, que el mundo natural no está conectado. Y la otra connotación es Rosh Li, que significa que vas a elevar espiritualmente tu vida. Traducido, amado hermano, la labor de Jesucristo, la labor del Mesías es que tú entres a este ente que se llama la casa de Israel, pero que no es la casa de Israel que está allá en Oriente, no, es el estado espiritual en la cual Rosh Li, el Señor te va a ir elevando espiritualmente. ¿Para qué? Para que llegues a la meta y puedas estar conectado con Dios. Simple de entender. Tu vida espiritual con respecto a la casa de Israel, cuando tú leas la casa de Israel, significa que en tu vida esto va a marcar que Jesucristo, el Mesías, el Redentor, va a trabajar contigo, juntamente contigo, para elevar tu nivel espiritual. Nunca te va a abandonar ni un momento y llegas tú a la meta. Y la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? El Mesías Jesucristo. ¿Ahora entiendes lo que te va a pasar? Todo lo que te pase, ¿para qué? Para que eleves espiritualmente. Antes de que te vayas, llegas a la estatura y te conectas con Dios. Esa es la función en esta tierra en la cual, como el Señor Jesucristo, tenemos. Hay mucho que hablar con respecto a esto, pero les dejo, amado, esta enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que te conectes con el mundo espiritual. Los que son guiados por el Mesías, Dios les da por medio de la fe en Jesucristo, y esto lo manejas tú, es un don que Dios te da, esto nadie te lo puede dar, tú lo recibes nada más, simplemente confiando en Jesucristo. Tienes la oportunidad de poder discernir lo espiritual y lo natural que antes se te tenía velado. Antes no entendías por qué te pasaban las cosas, no entendías por qué le pasaba a tu casa, a tu hogar, a tu familia, pero ahora en Cristo Jesús sí entiendes cuál es el origen de las cosas, sí puedes discernir, se te abre el entendimiento. Esa es la ventaja que tenemos con el Mesías, porque ese es el trabajo de Mesías. Yashar Li, Rosh Li. ¿Cuál es? Elevar tu nivel espiritual para que te conectes con Dios. En segundo lugar, amado hermano, prepararte. ¿Para qué? Para que no solamente te eleves espiritualmente, no solamente tengas conexión con el espiritual, sino que también dejes las maldiciones generacionales, de tal manera que ahora tu descendencia y los que te rodean van a tener, amado hermano, bendición. Bendición. Mire, amado hermano, lo que nos trae el alejamiento con la casa de Israel. Sin Dios, sin mandamientos, sin leyes, sin promesas, sin nada, malditos, con la raíz de la maldición que es Satanás. En cambio, ahora, en la casa de Dios, estamos en la casa de Dios, estamos en los mandamientos de Dios, estamos en el nivel espiritual. ¿Y eso qué trae? Bendición y vida eterna. ¿Quién es el dueño de la casa? El Mesías. ¿Quién te ha invitado a ti? El Mesías, no hombre alguno. Jesús dijo, ustedes no me dejen llamar a mí, yo los llamé a ustedes, dijo el Señor. O sea, qué privilegio, amado, que el dueño de la casa te invite. ¿Y esta casa dónde está? Esta casa está en tu corazón, hermano. Ese es el sitio que escogió Dios. ¿Para qué?
para que pueda el Señor abrir la ventana de los cielos y derramar bendición espiritual, para hacerte recordar que tu origen está arriba, no está acá. Que acá tenemos solamente una labor que hacer nada más. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿no, hermano? Hasta aquí le doy el esqueleto, ya usted verá cómo lo rellena, pero cuando lea la Biblia va a entender mejor qué significa la casa de Israel. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta noche.